Los nacionalismos, y en este caso el nacionalismo mexicano, son un mecanismo, se puede decir que es algo que usan los gobiernos para poder tener a la población, se puede decir que con esa cohesión, con ese pegamento que los haga sentir que pertenecen a una nación, o sea, tener a la gente con ese fervor de decir yo soy mexicano, sentir que son una nación, que son un colectivo. En México el día o los días referentes precisamente a la mexicanidad, los días más marcados, pues son varios, pero por ejemplo cuando se celebra la independencia de México, pues es muy especial, es un día verdaderamente excepcional, es una locura, de verdad una locura. La gente pues anda con la cara pintada, las banderas ondeando en todos lados, la gente preparando comida, de verdad son días bien especiales, en algunos casos hasta peligrosos o simplemente divertidos. O sea, todos los lugares están, digamos, atascados de tantísima gente, no puedes ni caminar en algunos lugares. O sea, en realidad es evidente que son días especiales, grandes, no es nada más así cualquier día, es un festejo de veras grande. Y hay a quien esto le pueda parecer bueno o le pueda parecer malo. Claro, hay mucha gente que lo festeja no porque realmente le se sienta muy mexicano o que sienta en su pecho arder la mexicanidad, no, sino que es como cualquier otro día festivo, como la Navidad, como Año Nuevo, que sí, obviamente son especiales, pero algunos simplemente buscan el pretexto para tomar, para emborracharse, para intoxicarse, para salir a echar relajo, es como una catarsis, y es eso, es el puro pretexto. Como en la Navidad la gente ni siquiera se acuerda de que la Navidad se supone que pues está celebrando el nacimiento de Cristo, más se acuerdan que de Santa Claus y los duendes y cosas así, y yo creo que ni eso, nomás es el pretexto, el pretexto absoluto, porque ni siquiera, de verdad, con mucha gente platicas y pues todo eso lo ven como simples cuentos, mitos. Lo que menos importa es si tiene una razón para ser festejado, lo que importa es el hecho de pasársela pues divertido, y lo demás no importa. Asimismo, el festejo de la independencia de México pues viene siendo más o menos lo mismo para muchos, que digo, tan es así que hasta a veces mezclan la independencia con la revolución, y hasta, yo siempre digo de chiste, que hasta con la conquista, ¿no? Se disfrazan de personajes de estos eventos que pues no tienen, bueno, sí hay relación, pero realmente pues no es el mismo evento, no es la independencia. La gente es así de ignorante, no le importa o no sabe o no, o sea, el chiste es disfrazarse de algo. Y lo que pasa es que México no es cualquier país. México es un país con una identidad bien marcada, muy bien marcada. Hay países que sin ofenderlos, pero la verdad es que uno menciona su nombre, menciona el nombre de algún país y simplemente no se te viene nada a la cabeza. No piensas en nada, simplemente sabes que es un país, pero no se te viene ninguna imagen a la mente. Pero México es uno de esos países que cuando tú pronuncias en cualquier parte del mundo, dices México, y te aseguro que algo se les viene a la mente. Pueden ser los aztecas, pueden ser las pirámides, pueden ser personajes de películas, porque antes la industria cinematográfica mexicana fue muy importante en muchas partes del mundo, entonces puede ser que
a alguna persona de otro país que escuche la palabra México se le vengan a la mente las imágenes de algunos personajes famosos de películas, o la Virgen de Guadalupe, que aunque no seamos católicos, seamos o no católicos, tenemos que reconocer que es uno de esos grandes personajes que marcan a la mexicanidad donde quiera que sea. Otras cosas que se le pueden venir a la mente a la gente pues es el chile, o sea, el picante, la comida, los tacos, bueno, la celebración del Día de Muertos, la música ranchera, los mariachis, y así nos podemos seguir mencionando varias cosas. Son tantas que de verdad hasta se te bloquea así la mente, porque son tantas cosas que cuáles digo, ¿no? Tú puedes en este momento estar pensando en algo que sea representativo del país. De verdad, eso es muestra de que el país no es cualquier país, es una de las potencias culturales más importantes del mundo. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Que haya ese tipo de manifestaciones tan exacerbadas de nacionalismo. ¿Es bueno, es malo desde tu punto de vista? Pueden ser cualquiera de esas dos posibilidades, o puede ser neutro, ¿no? Ni bueno ni malo. Pero creo que, al menos desde mi punto de vista, creo que es positivo. Es positivo, aunque no me gusta a mí mucho a veces la manera en que la gente lo celebra, porque hay aspectos no muy buenos como sería normal, pero digamos que en general yo desde mi punto de vista diría que es bueno, o es correcto, bien enfocado es correcto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el nuevo orden mundial? Eso del nuevo orden mundial de pronto nos suena a tomada de pelo, ¿no? A esos temas poco serios que abordan los amantes de la fantasía, o que simplemente ven como un negocio el hablar de conspiraciones, ¿no? Los conspiranoicos. Bueno, hay conspiranoicos que son auténticos y conspiranoicos que lo son por negocio. Entonces, ese tema del nuevo orden mundial pues lo toma mucha gente, pero la mayoría ni siquiera parece saber de qué trata. Yo lamentablemente en este caso pienso que ojalá que fuera nomás tema de conspiranoicos. Parece ser que hay mucho de cierto, mucho de verdad en este asunto, y lo podemos ver en los acontecimientos actuales. Hay cosas que yo recuerdo que leía hace mucho tiempo, más tiempo que el que quisiera yo aceptar, pero yo leía y parecían unas, no sé si mentiras, simplemente me parecía algo que no podía llegar a suceder. Y obviamente hablando sobre el tema del el nuevo orden mundial, y lamentablemente ahora lo veo cumplido. Solo digamos que para explicar de qué estamos hablando hay que mencionar un pasaje bíblico, y esto lo digo con mucho respeto porque desde luego este tema no tiene nada que ver con una especie de fervor religioso, ni fe, ni nada de eso. Simplemente creo que está obligado quien quiera hablar de este tema pues mencionar ciertas cosas, porque sí tienen que ver mucho con la Biblia, ¿no? Se pueden entender a la luz de algunos pasajes bíblicos, como el asunto de la Torre de Babel. La Torre de Babel, se dice que en el pasado los seres humanos estaban más o menos concentrados en cierta zona geográfica. Recordemos que se supone que al principio la configuración así, digamos, de cómo estaba formada la Tierra, pues era muy diferente a como es ahora. Los mapas pues no serían iguales, sería apenas reconocible, o sea, existía tal vez un solo continente, según si lo queremos ver desde el punto de vista de la teoría bíblica, era como un solo continente y toda la gente vivía en ese mismo continente, y pues no había muchas personas.
Todo esto puede ser mítico para algunos, pero no es en este momento el tema, que si es literal o si es simbólico o si es un mito, si no es un mito. Simplemente vamos a seguir hablando de esta teoría. Entonces había un solo continente y según este relato dice que los seres humanos pues hablaban un solo idioma. Entonces se juntaron y después de la llegada de los ángeles caídos, lo que sea que eran esos ángeles caídos, hubo gigantes y hubo seres muy sobresalientes que eran mitad humanos y mitad seres pues venidos de arriba. Entonces se puede entender que estaban más o menos avanzados en su civilización y se juntaron todos los hombres, todas las naciones o la nación, si es que era una, no lo sé, se unieron para crear monumentos o edificios tan altos que llegaran hasta el cielo. Al menos eso dice la historia, esta narración, que se unieron para crear probablemente esos edificios llamados zigurats, que eran especie de pirámides y que serían tan altos, o sea, una torre tan alta que llegaría a los cielos. Quién sabe qué quiera decir eso, pero según esto, Dios, al ver ese intento, les confundió las lenguas, los idiomas, hizo que algunas personas hablaran un idioma y otras hablaran otro idioma, y por lo tanto ya no pudieron comprenderse, y ahí se detuvo el intento de llegar a los cielos. Luego de ahí se dispersaron cada quien por su rumbo y se dio origen a las distintas naciones con diferentes lenguas, idiomas. Bueno, aquí, como decía, no importa si es mito, si es literal o si está a la mitad, no importa, no es el punto, sino que si vemos aquí qué cosa es lo que pasó, que el mundo era uno y se supone que Dios los separó, los dividió en pueblos, y lo que está pasando ahora es precisamente lo contrario, que los amos del mundo, que sí existen, los amos del mundo lo que quieren es la globalización, quieren que el mundo vuelva a ser uno, o sea, yendo en contra de lo que se supone que fue la voluntad de Dios, ¿no? Dios quiso separarlos en pueblos y ellos quieren ahora volver a unir a todos los pueblos en uno y poner a un solo hombre como rey sobre todo el mundo. Eso es la teoría así a grandes rasgos de el nuevo orden mundial. Grandes sectas, sociedades secretas o semisecretas que buscan el tener el dominio total del mundo y tener un solo soberano, poner un solo soberano sobre todo el mundo. Para esto se supone que tendrían que acabar con los nacionalismos y no totalmente o sea, que la gente deje de decir yo soy chino, yo soy norteamericano, yo soy australiano, yo soy de Filipinas, del país que quieras, sino que el fervor de sentirte de una nación, sino más bien que te hagas a la idea, asimiles el hecho de que ahora ya no eres de una nación pequeña, sino que ahora eres ciudadano del mundo. Si nos fijamos en los acontecimientos actuales, bueno, algunos hablan de que se ha querido homosexualizar a la población con el fin de atacar a la moral, los conceptos de moralidad, pero no nada más porque sí, sino que al acabar o al atacar a la moralidad estás atacando a la religión. Cuando atacas a la religión estás atacando lo más profundo del ser humano, su concepto de Dios. Y cuando atacas esas cosas, pues le estás derrumbando el mundo. Entonces,
hay varias cosas que son fundamentales en el ser humano: Dios, la familia, la nación. ¿Ok? ¿Me entiendes por dónde va el asunto? Entonces, digamos que el nacionalismo es una de esas cosas que le estorban al supuesto nuevo orden mundial. Y México es uno de esos países que tienen tan metido en la cabeza el sentimiento nacionalista. Yo digo en la cabeza más que en el corazón, pero como tú quieras verlo y decirlo. Entonces, pues en México sí tienen un poquito, van a tener ese problema. Se supone que el siguiente paso, ahora que ya está pintado multicolor el mundo, ahora el siguiente paso es quitarle el sentimiento nacionalista a la gente, ir acabando poco a poco con el sentimiento nacionalista. ¿Tú qué crees? ¿Existe tal conspiración del nuevo orden o es, como lo dije al principio, un simple tema que le gusta a los que lucran o que se dan publicidad con ese tipo de temas que pues igual hablan del nuevo orden que de vampiros y que de fantasmas y de extraterrestres? ¿Tú crees que es un tema serio, poco serio, nada serio? ¿Hay algo de cierto en todo esto? Espero opiniones. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde la Ciudad de México.